normalmente el contenido gástrico no refluye constantemente hacia el esófago. Levante uno la mano y puede participar. ¿Dan? Tenemos dos tipos de barreras, la anatómica y la fisiológica. Cuando hablamos de la barrera anatómica, hablamos de los cereales diafragmáticos, ligamentos esofágicos y el esfínter esofágico inferior. Bien. Ahora, cuando hablamos de la fisiológica, hablamos de la capacidad del esófago que tiene para crear, y son dos fases, la del peristaltismo y la de ácido. Esas dos fases que tenemos. ¿Qué incluye? La primera, la del peristaltismo, es todo el material que quedó mediante la gravedad y los movimientos peristáticos baja lo que quedó residuo. Y lo otro es para neutralizar mediante la saliva el ácido que hay en el esófago. Ya. Esa es la fase. ¿Qué tiempo demora todo ese proceso? 2 a 3 minutos, menos de 5 minutos. Bien. Bien. Entonces ya saben por qué normalmente el contenido gástrico no refluye constantemente hacia el esófago. ¿Cuál sería el mecanismo fisiológico más importante en la hernia? Una disminución de lo que es la presión del esfínter esofágico inferior, el aumento de la presión intraabdominal. Por ejemplo, si aumenta la presión intraabdominal y aparte se ve disminuida la presión, además de eso, el contenido del ácido de la pepsina puede refluir. ¿Y si no hubiera un aumento de la presión intraabdominal? ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico de la hernia? Lo que dice en personas que tienen sus cuadros, que tienen obesidad, aplica muy bien. Toda condición que aumente la presión intraabdominal, toda situación que tenga una alteración en la barrera anatómica, como bien lo mencionó su compañero. Pero, ¿cuál es el componente principal fisiopatológico? ¿Quién dijo eso? Relajaciones incompletas o parciales del esfínter esofágico inferior. Ese es el principal sustrato fisiopatológico. Relajaciones incompletas. ¿Qué lo va a llevar a esas relajaciones incompletas? Ya es otra cosa. Entonces, si no se relaja completamente y no vuelve otra vez a su tono, o sea, hay una relajación incompleta que normalmente en condiciones fisiológicas no debería permitir el contenido del estómago pase hacia el esófago, pero como está relajado, ¿no es cierto? Entonces, si comes y te postras, vale decir, te echa fácilmente el contenido del abdomen o del estómago pasa hacia el esófago. Relajaciones incompletas del esfínter esofágico inferior. De ahí, que bueno, ya les comenté anteriormente, en toda persona mayor de 40 años, necesariamente, ¿ya? Después de una comida que pase aproximadamente 30, 45 minutos, que no tenga alergia, debe evitar recostarse, ¿ya? Porque pueden haber relajaciones incompletas del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, toda persona que se interna habitualmente, si el 85% de las personas que están internadas son de la tercera edad, una de las medidas generales importantes es la posición semi-Fowler. Precisamente, ¿para qué? Para evitar los episodios de microaspiraciones gástricas. ¿Okay? Entonces, todo tiene su situación. Entonces, toda persona mayor de 45 años de edad comienza a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Si le metes fritura, le metes exceso de proteína en las noches, cargado, si le metes dulce, si le metes queso, si sos gordito, si consumís bebidas alcohólicas, entonces aumentás otros factores de riesgo para que ese esfínter quede mucho más relajado. ¿Qué diferencia existe entre regurgitación y vómito? Una persona levanta la mano. El vómito está precedido por náusea. Vómito precedido por náuseas.
¿Ya? ¿Y la regurgitación? ¿Ah? No viene con náusea. Mateo. Que la regurgitación es simplemente un reflujo del contenido gástrico, en cambio, ¿Hasta dónde va la regurgitación? hasta el esófago. Hasta el esófago, ¿ya? Y el vómito llega obviamente a la cavidad oral. Hasta la cavidad oral o hacia el fuera, ¿no es cierto? Bien. ¿Habrá alguna otra diferencia? La fuerza con la que sale. ¿Mm? La presión con la que sale. El vómito es una expulsión violenta, podríamos decir, nunca viene la regurgitación como que va a salir no inmediatamente, como por ejemplo los bebés pueden regurgitar Hay el reflujo fisiológico, ¿no es cierto? En los recién nacidos, por una incompetencia todavía de la quinta de su parte inferior, ¿no? Que comienza a regularizarse a partir de los cuantos meses. ¿Están avanzando en pediatría ustedes? Yo no llevo pediatría. ¿Ah? A partir de cuántos meses ya un bebé ya no debería tener episodios de reflujo o regurgitación. A partir de los 6 meses ya no debería haber nada. ¿Me entiendes? Entonces por eso los niñitos están dando de lactar las mamás, ¿no es cierto? Y no pueden echarlo inmediatamente, porque ellos no pueden tener episodios de reflujo. O si lo echan, nunca debe ser la posición supina, tiene que ser de cúbito lateral, ¿no es cierto? Ok. ¿Por qué la obesidad aumenta el riesgo de herpes? Una persona aumenta la presión intraabdominal. ¿Qué más? ¿De la obesidad? Por el tipo de alimentación que tiene, al consumir altas cantidades de grasa y hidratos de carbono. ¿Y eso qué genera entonces? Relajaciones del esfínter esofágico inferior. ¿Con qué más puede venir una obesidad asociada? Una diabetes, la diabética, todo eso. ¿No tan frecuente, algo más frecuente? Con el sedentarismo, las personas paran recostadas. El sedentarismo o las hernias de hiato también. ¿Listo? Pero el principal mecanismo es el aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué síntomas extraesofágicos pueden producirse por el herpes? Tos irritativa. ¿Ah? La tos irritativa crónica. A ver, vamos a mencionar por lo menos unos 10. ¿Listo? Tos irritativa. Puede ser una causa de asma. Esofagitis. Cada uno va a decir el hecho. ¿Ah? Laringitis, La otitis media. otitis media. el dolor pulmonar, ¿Ah? dolor de Por la piel se puede confundir, ¿no? Sí, es verdad. ¿Ah? A ver, ¿qué síntomas extraesofágicos puede producir? Pérdida del esmalte dental, muy bien. Eso es un signo de tormenta. ¿Qué más? ¿Ya dijeron? ¿Qué más? Neumonías, pero la neumonía viene con tos, obviamente, ¿no? Entonces es un síntoma extraesofágico. ¿Gas? Eso es esofágico. Extraesofágico. Bronquitis. ¿Qué más? ¿Quién dijo disfonía? Disfonía, muy bien, excelente. ¿Algo más? Odinofagia, ¿será que no es posible? ¿Será que es parte del alergia la odinofagia? No es lo habitual, ¿no? A no ser que haya un proceso infeccioso, más los contenidos refluidos, etc. Cuando la disfagia deja de ser un síntoma de alergia simple y se convierte en un signo de alarma. Cuando hay pérdida de peso, muy bien. Cuando
Se convierte en un signo de alarma cuando es entonces progresivo, persistente. ¿Qué más? Síntomas respiratorios. ¿Ah? Síntomas respiratorios. Estamos en vía digestiva, ¿no? ¿Cuándo se puede convertir una disfagia también en un signo de alarma? Deja de ser solamente un síntoma de un herpes simple y se convierte en un signo de alarma. Puede ser cuando hay erosiones y ulceraciones en el tejido esofágico. Entonces, cuando hay sangrados, Mantenerse. cuando hay anemia, Vómito exactamente, cuando hay persistente. vómito, o sea, disfagia, mano, ¿cierto? Pero no es lo mismo un vómito simple que un vómito explosivo. ¿Cuál es la diferencia entre un vómito simple y un vómito explosivo? Le puede dar náusea, puede venir náusea primero en el 5 y luego el vómito. El explosivo, No hay náusea. el vómito explosivo, ¿qué origen puede tener? Mantenerse. Central, puede ser un dato, ¿no es cierto?, de una meningitis. Sí. El Vómito de explosivo, por lo escopeta, tanto, ¿no? es a distancia que va el vómito. El vómito común habitualmente va cercano, menos de 1 metro si quieren hablar de distancia. Más allá de 1 metro, alguna literatura lo hablan como explosivo. Bien, entonces ya saben ustedes herpes. ¿Quién me puede decir la definición de herpes? ¿Vamos? Definición de, estamos hablando de herpes. La definición de herpes. Mayra. Tratamiento retrógrado de contenido gástrico o duodenal que va más allá del esófago. Que va más allá del esófago, o sea, puede ir hasta la cavidad oral, o sea, que va hasta el esófago o vía oral y más allá. Cuando dice más allá, puede ir hasta la vía respiratoria, ¿sí? Eso era antes, ¿no? Porque el hecho de que haya eso no me garantiza de que haya herpes. ¿Se entiende? Son episodios de reflujo gastroesofágico que duran más de 5 minutos en 24 horas. Tampoco me garantiza actualmente Generalmente herpes. se va a dar cuando ya tenemos síntomas establecidos de esto y aparte cuando ya hay un daño estructural en la anatomía. Ese es un dato importante el que dice su compañera. El hecho de que tengan los síntomas típicos de un herpes no significa de que sea un herpes. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay reflujos también que pueden ser funcionales. Puede haber también una hipersensibilidad al reflujo. Soy más sensible a los episodios de reflujo en relación a otras personas que no lo son. Y entonces significa de que agarras y estás acostumbrado a comer pollo a las 10 de la noche con tu mocochinche, agarras y te echas después inmediatamente. Y tenés episodios de reflujo, tenés síntomas, tenés pirosis, pero por el hecho que tengas esos síntomas, yo no puedo decir que tenés herpes. Entonces, resulta de que a nivel mundial hubo consensos y han habido consensos hasta antes del año 2024, ¿ya? Y recién en el año 2024 hubo el consenso que le llamaron el 2.0, donde redefinieron lo que significaba tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde plantearon los algoritmos actuales de manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y cuáles son las opciones actuales que se tienen de tratamiento. Justo me olvidé algo en el auto que quería mostrarles. Entonces, miren. En el año 2024 salió el consenso del Lyon 2.0. Ustedes pueden buscar en la literatura mundial, no existe ningún artículo científico posterior a este que haya salido. No salió a finales del 2024.
2024 y fue publicado el año pasado. Por eso es que se los traigo ahora en este año. Entonces, yo les voy a dar a partir de acá todo lo más importante que necesitan saber sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque lo normal, lo fisiológico y la definición antigua ya la conocen. Es momento de que sepan qué es lo que actualmente se hace. ¿Listo? Y entonces, partamos de la definición. Había anteriormente al 2024, por allá por el año 2022 al 2020, el LIONS 1.0, donde planteaba el concepto que mencionó su compañera, ¿no es cierto? Todo aquel reflujo que va, aparte de los síntomas, quiere o presenta daño estructural o que va más allá. Y cuando decía más allá, se refería a que aparte de la cavidad oral, que iba hacia la vía respiratoria. Pero actualmente la definición que se ha planteado es esta: la definición moderna del ERG, ¿ya? Tratable, requiere la evidencia concluyente de patologías relacionadas con el reflujo en la endoscopía o monitorización anormal del reflujo, utilizando umbrales del consenso de Lyon en presencia de síntomas problemáticos compatibles. Y aquí hay dos términos que se han comenzado a introducir y a partir de los cuales ustedes van a ser los pioneros en saber si alguien está o no actualizado, porque el término que se utiliza es tratable o no tratable. El otro término que se utiliza es de que si es un ERG concluyente o un ERG que no es concluyente. ¿Ok? Entonces son dos nuevas terminologías que deben aplicar. Por lo tanto, hace más hincapié a los datos que se observan a través de los estudios que a la clínica que se le presenta. Hace más hincapié a que si yo tengo los datos a través de los estudios y si se correlaciona con los síntomas, perfecto. Les doy un dato, por ejemplo. El 70% de las endoscopías en un paciente que tiene clínica de reflujo es normal. Pero el paciente tiene clínica, y si es una clínica que pueda ser concluyente, debo pedir otro tipo de estudios para su evaluación. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, los síntomas típicos y atípicos, molestos, sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y el enfoque habitual para evaluación de estos síntomas, ¿cómo es que se hace? Entonces, ¿qué síntomas molestos, sospechosos de ERG podemos tener? Hay dos síntomas que son típicos y atípicos. El principal síntoma típico, ¿cuál es? La pirosis, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a haber pirosis. Puede haber regurgitación y dolor torácico, que es esofágico en realidad. Esos son los tres principales síntomas típicos. Pero también puede haber atípicos, como los eructos, o si no, una tos crónica, o si no, asma, como lo he mencionado. O también puede haber ronquera, sensación de nudo en la garganta, náuseas, dolor abdominal o dispepsia. Entonces, ¿qué hacer en cada tipo de situación? Si es típico o es atípico. Si es típico, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque inicial y no hay síntomas de alarma como los que mencionaron, ¿listo? Entonces, aquí hay que hacer una prueba de tratamiento antisecretor. ¿Cuál es el tratamiento antisecretor habitualmente? Los IBP. Eso ya cambió actualmente también. Y vamos a verlo así más adelante. ¿Ya? Entonces, una prueba de tratamiento antisecretor, absolutamente todas las guías inicialmente de tratamiento de prueba antisecretor son por 8 semanas. ¿Listo? 8 semanas. Y 8 semanas a dosis doble, que significa en la mañana y en la noche. ¿Ok? Bien, entonces, tratamiento antisecretor y la evaluación fisiológica que se debería hacer en todo aquello que tiene clínica típica, endoscopía, monitorización inalámbrica del pH, ya vale decir una pH-metría de 24 horas, o una monitorización de una pH-impedanciometría. ¿Cuál es la diferencia entre una pH-metría inalámbrica versus una pH-impedanciometría?
La impedanciometría, ¿ya? Se realiza a través de la colocación de una pequeña sondita por la nariz que va hasta la altura del esófago en su tercio inferior y va a medir dos cosas diferentes: la exposición al contenido ácido y no ácido a través de su medidor de pH, y a través de la impedancia va a medir la exposición a líquidos, sólidos o gases que están ahí en el tercio inferior cuando uno se alimenta. ¿Listo? Son dos estudios diferentes. En uno puedo hacerlo en la pHmetría de 24 a 48 horas. En cambio, la impedanciometría puede hacerse de 72 o 96 horas. Y por lo tanto es una maravilla. ¿Hay en Bolivia? Sí. ¿Hay en Santa Cruz? Sí. ¿Hay en la cara? Sí. Por si acaso, sí. Y este otro estudio, que es la manometría esofágica de alta resolución. ¿Hay en la cara? También, ¿para qué sirve entonces la manometría esofágica? Es la presión del feto. Onda peristáltica. ¿Qué más? A ver, el tono del recinto esofágico inferior, presiones, etc. Y acá el enfoque adyuvante significa que es lo que además se puede hacer son terapias conductuales en caso de que haya rumiación. ¿Alguien sabe qué es rumiación? Cuando el contenido puede ir hacia la cavidad bucal, por ejemplo. Tengo la sensación, como y otra vez vuelve ahí, pareciera que lo tuviera nuevamente ahí. Hago el mínimo esfuerzo para que pase y otra vez siento que se queda ahí. Y puede estar relacionado con un tema psicológico, por eso es que se hace terapia conductual. En caso de síntomas atípicos, necesariamente endoscopía. En cualquiera de los síntomas atípicos, endoscopía. Monitorización a través de una impedanciometría, listo, en cualquiera de sus situaciones, y además una manometría de alta resolución. ¿Ok? Dependiendo el resultado, entonces voy a ver si hay eructos. Imagínense, solo por tener eructos a repetición se convierte en un síntoma típico y estoy en obligación de poder realizar estas pruebas. Y de acuerdo a eso voy a ver de realizar terapias conductuales o no. En el caso de que haya una tos crónica o pacientes, ¿cuántos pacientes asmáticos que son manejados como asma pero no saben qué lo llevó a tener el asma? ¿Sí? Entonces los episodios de microaspiraciones nocturnas y entonces en la madrugada están tose, ¿ya? Y han comido tarde y son gorditos, entonces lo tratan como crisis asmática, llegan con sibilos, con roncos, es verdad, con toda la clínica de un asma, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces aquí hay que hacer ¿qué cosa? Una evaluación pulmonar. ¿Qué estudio se hace acá? Una espirometría. Y si hubiera otros síntomas, ¿no es cierto?, relacionados, entonces bueno, acá la laringoscopía para signos de la garganta. Entonces miren acá. Un asterisco, ¿no es cierto?, probabilidad de herpes menor, los síntomas típicos, 2, ¿no es cierto?, 2 asteriscos, probabilidad de herpes muy baja, generalmente no se recomienda hacer pruebas iniciales, excepto para descartar una base de reflujo para los síntomas, para ver si esos síntomas que persisten están asociados o no al reflujo gastroesofágico. Este es el estudio inicial de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? Fácil, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, como habíamos dicho en la definición, que es necesario que se documente a través de un estudio, y como ustedes han visto las pruebas, el primer estudio que está en orden es la endoscopía. ¿No es cierto? Entonces, en la endoscopía, la más importante, la clasificación de Los Ángeles, ya está basada en la extensión de lesiones inflamatorias en la mucosa esofágica. ¿Qué decía el consenso de Lyons 1.0? Decía que el hecho de encontrar una esofagitis grado C automáticamente, que va asociada con pirosis, en automático, sin necesidad de realizar una pHmetría, ya era catalogada como un herpes. En el Lyons 2.0, a partir de un grado B, ya puede catalogarse al paciente como un herpes
ya puede catalogarse como un ERGE. ¿Y por qué a partir de un B? Porque en los estudios que hicieron, multicéntricos, aleatorizados, randomizados, ¿ya? Vieron, ¿ya?, que las probabilidades de un grado C llegar a un ERGE en el transcurso de 92 semanas era exactamente el mismo que en un grado B en 92 semanas. Entonces no había diferencia en cuanto al tiempo. Por lo tanto, lo incluyeron al grado B como un dato temprano de clasificarlo también como ERGE si además tiene los síntomas de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa? Síntomas típicos más un grado B en la clasificación de Los Ángeles es un ERGE. ¿Se entiende? Entonces, normal, obviamente no hay ningún tipo de lesión a nivel de la mucosa. Grado A, una o más erosiones, pero que son menores de 5 milímetros y que no confluyen. No confluyen significa que no abarca la circunferencia. Un grado B, una o más erosiones mucosas mayores de 5 milímetros que tampoco confluyen. El grado C ocupa el 75% de la circunferencia y el grado D, obviamente, toda la circunferencia, más del 75% de la mucosa esofágica. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hemos definido, ¿no es cierto?, que más importante que los síntomas son los hallazgos a través de los estudios que tenemos. Entre ellos, más importante, si hay síntomas típicos, la endoscopía. En segundo lugar, viene la pechimetría. Tercero, la impedanciometría esofágica, ¿cierto? Y en cuarto lugar, la manometría de alta resolución. Entonces, por lo tanto, esta clasificación ayuda a estimar la gravedad de la enfermedad por reflujo y orienta hacia el tratamiento y seguimiento del paciente. Si sabemos eso, entonces, aquí vamos a tener dos escenarios. Estos gráficos no los van a encontrar en ningún lado en español, por si acaso. ¿Sí? Entonces, si tenemos evidencia de un ERGE, tenemos dos caminos. Ausente significa que es un ERGE que no ha sido demostrado. O sea, no hay evidencia de un ERGE porque no ha sido demostrado. Pero si hay evidencia de un ERGE significa que está presente, entonces es un ERGE demostrado. Acuérdense de la nomenclatura que se está utilizando acá. Demostrado, no demostrado. Listo, entonces, si es un ERGE que no ha sido demostrado, entonces para determinar si existe ERGE, entonces realizar los estudios sin tratamiento antisecretor. ¿Cuánto tiempo no tiene que estar tomando IVP para poder realizarle los estudios? Habitualmente 6 a 8 semanas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles estudios? Monitorización dinámica del pH, o si no, la monitorización mediante del pH, o también que se llama impedanciometría. ¿Listo? Cualquiera de ellos dos. Aquí voy a ver qué cosa, evidencia a favor o en contra de ERGE concluyente. Acá, ERGE demostrada a través de la clínica o ERGE no demostrada. Si a través de los estudios sí hay evidencia de que es un ERGE, entonces voy a catalogarlo como un ERGE concluyente. En la endoscopía, entonces, ¿qué fue lo que se agregó actualmente en los criterios del Lyon? ¿Listo? La esofagitis grado B, C y D. Si encuentro además una lesión premaligna como el esófago de Barrett, confirmado por biopsia, o una estenosis esofágica péptica, cualquiera de estos tres grupos es concluyente. ¿Se entiende? Clínica, más una endoscopía, grado B, esófago de Barrett o estenosis esofágica péptica, es un ERGE. ¿Se entiende? Tres tipos de hallazgos que puedo tener que son el equivalente a decir que es un ERGE. ¿Ya? Lo que quiero que se graben es que la ERGE ahora no es solamente la clínica. El consenso le presta más atención a la demostración de las lesiones en la mucosa del esófago y para que sea compatible con un ERGE. ¿Por qué le da esa importancia? Porque de eso va a depender el tratamiento, la evolución y el pronóstico. ¿Listo? Varía. La monitorización ambulatoria del reflujo. Aquí
aparece un término. No aparece en términos de 5 minutos ni 3 más 2 minutos en 24 horas. Aparece un término que se llama tiempo de exposición al ácido. Tiempo de exposición al ácido. Y dice que si el tiempo de exposición es mayor al 6% durante ese estudio, es un criterio. ¿Listo? El otro criterio es de que si hay más de 80 episodios de reflujo en 24 horas. ¿Cuánto es la cantidad normal de episodios de reflujo que tenemos nosotros fisiológicamente? Eso ha cambiado y ahora. La cantidad normal es menos de 40 episodios de reflujo al día que tenemos todos. Entre 40 y 80, indeterminado. Más de 80 es un criterio. Y este otro que es otro parámetro que se lo obtiene en la manometría, que no le vamos a prestar nosotros la atención. Entonces, miren, hallazgos limítrofes en endoscopía y monitorización de reflujo respaldado por evidencias complementarias. Y el eje que es demostrado para demostrar por qué persisten los síntomas. Realizar estudios con tratamiento antisecretorio. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Significa que persisten los síntomas a pesar de que ya está con 8 semanas de haber iniciado su IVP. Está con IVP, pero sigue con los síntomas. Entonces, veamos, tomando un ejemplo, el omeprazol, de hacerle una monitorización mediante catéter, una impedanciometría, para ver si estando con el medicamento, aún así, se demuestra cualquiera de estos criterios. ¿Se entiende? Entonces, evidencia a favor o en contra de eje refractaria al tratamiento, utilizando estudios con tratamiento, criterios del consenso de León. ¿Qué pasa acá? Nos pasamos acá al medio. ¿Listo? Y entonces, ya habíamos dicho que teníamos dos grandes grupos, ERG no demostrada y ERG demostrada. ¿Sí? En la ERG no demostrada, ¿cuáles son los estudios? Endoscopía, pHmetría de 24 horas o la impedanciometría, que lo ideal es de que sea de 96 horas. Y en cuarto lugar, el otro estudio es la manometría de alta resolución. Si es una ERG demostrada, endoscopía y impedancia de 24 horas con tratamiento. En las ERG que son demostradas, ¿qué es lo que voy a encontrar? Entonces, esofagitis grado BCD o una estenosis o un tiempo de exposición al ácido mayor al 4%, acá en los que ya son demostrados, o episodios de reflujo mayor a 80 veces en 24 horas. Estos criterios van a ser una evidencia concluyente para un reflujo patológico. ¿Listo? A la endoscopía nuevamente, o esofagitis o biopsia positiva para esófago de barrera o estenosis esofágica, a través de la impedanciometría o una tasa de exposición al ácido mayor al 6% en estudios de 24 horas o una tasa de exposición al ácido mayor al 6% en estudios inalámbricos de 2 días. ¿Listo? Mayor al 6%. Cuando es una evidencia limítrofe, entonces cuando tengo entre el 1 y 4% ya de la tasa de exposición al ácido, pero acá hay un detalle importante, acá estoy con tratamiento, no se olviden, ya estoy con omeprazol. Aquella persona que ya vino inicialmente, le dio omeprazol, no es lo mismo que aquella que recién ha llegado, le hago los estudios y quiero ver cómo está su tasa de exposición al ácido. En una que no es demostrada mayor al 6% es patológico, pero en la que está con tratamiento mayor al 4% es patológico. ¿Listo? Entonces acá, evidencia limítrofe o no concluyente, estudio de Los Ángeles, acá menciona grado, debe decir acá un grado A, no se ve, una tasa de exposición al ácido del 1 al 4%, exposición entre 4 y 40 80, evidencia ayudante o de apoyo en caso de que haya hernias hiatales, sistema de puntuación histopatológica, microscopía electrónica,
O sea, acá que haya situaciones intermedias como metaplasias intestinales, pero que no sean claramente diagnóstico de un esófago de Barrett, ya entonces son situaciones adyuvantes. Hay que ver acá la asociación de síntomas reflujo. Ese es otro dato también. Hay un porcentaje que se le asigna a la presencia de síntomas, la asociación de síntomas versus el reflujo. Cuando esta es mayor al 80%, también es muy subjetivo. Episodios totales de reflujo mayor al 80 por día, y acá la manometría esofágica es que me puede ser útil. Ya entonces acá que es lo que voy a poder observar, ¿no es cierto?, de que si hay una enfermedad gastroesofágica hipotensiva, una hernia hiatal o ausencia de contractilidad. Ya entonces acá que es lo que quiero demostrar, entonces si es característico o no de una hernia hiatal, o si hay asociación de síntomas con el reflujo. Y la evidencia en contra del reflujo patológico, bueno, en la impedancia de 24 horas si es menos de 4%, si es menos de 40 episodios, o en la persecución al ácido en personas que están con tratamiento menos del 1%. Entonces, tengo pirosis, tengo dolor torácico, tengo reflujo, doctor, ¿qué hago? Estoy con omeprazol, mi médico ya me dio, ya voy un mes y no mejoro. El paciente está bajo tratamiento. Tengo dos opciones: hacerlo esperar 4 a 6 semanas o hasta 2 meses para hacerle desde cero esto, o tengo la opción, ¿no es cierto?, de que si la clínica es sugerente de un hernia pero ya está con tratamiento, tomar en cuenta estos valores de acá para poder clasificarlo al paciente en un RG no demostrado o en un RG demostrado. Y entonces, sabiendo eso, ya se actualizaron las guías farmacológicas en el tratamiento del hernia, también en el año 2024. ¿Sí? Y entonces, ustedes todos saben que lo primero que salió fueron los inhibidores de la bomba de protones. Fueron 6 los IVP que están a nivel mundial, no hay más IVP. El primero que salió fue el omeprazol, luego esomeprazol, lansoprazol, luego sacaron una molécula mucho más fina a partir del lansoprazol, que es dexlansoprazol, en la cual se puede tomar en menos dosis, tiene de menos dosis y tiene un efecto más prolongado, luego el pantoprazol, luego el rabeprazol, y también ha salido una molécula que es el rabeprazol XR, de liberación retardada. Los estudios han demostrado mejores resultados con el esomeprazol, y cuando no hay en vez del lansoprazol, el dexlansoprazol. Pero se ha visto que tiene mejor resultado con la forma mejorada del rabeprazol, que es el XR. Todos ustedes ya saben que los IVP son fármacos que bloquean de forma irreversible, ¿no es cierto?, la bomba de hidrógeno potasio TPasa de las células parietales gástricas, reduciendo la secreción de ácido, ¿no es cierto? Reducir la secreción de ácido significa de que no quiero permitir que sea más ácido ese estómago, sino que mi objetivo es de que más bien esté por encima de 4 el pH, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con los inhibidores de la bomba de protones? Primero, de que son bases débiles, lábiles al ácido, tienen recubrimiento entérico, son cancerogranos recubiertos, ácido intestino delgado. Como les mencioné, hay formas de administración endovenosa, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol o el omeprazol. Tienen una vida media sérica corta, 1 a 2 horas, vida media, pero su tiempo de acción en promedio, si hablamos por ejemplo del omeprazol, está en torno a las 20 horas aproximadamente. De ahí de que la mejor hora para tomar, por ejemplo, el omeprazol debería ser antes del almuerzo y no antes del desayuno. Porque si tomo antes del desayuno, las 20 horas significa que se va a acabar su efecto a las 4 de la mañana. Y desde las 4 hasta las 8 de la mañana, que se completarían las 24 horas, estaría desprotegido, ¿cierto? Entonces tuviera síntomas a esa hora. Mientras que si lo tomo antes del almuerzo, su efecto va a acabar cuando el otro día esté desayunando. Entonces tiene también su lógica. ¿Ok? Entonces su mecanismo de sueño ustedes lo saben. Entonces son compuestos sulfenamidas que tienen una unión covalente en esta bomba y bloquean la secreción ácida
hasta 36 horas. Entonces, el IVP con su cápsula entérica se activa en medio ácido, ¿no es cierto?, a través de uniones covalentes y hay una inhibición prolongada. ¿Qué ha ocurrido con los IVP a partir de los estudios del 2018 en adelante, hasta el 2020-22? Y de ahí aparecieron unos nuevos que les voy a mencionar. ¿Cuáles han sido las limitaciones en relación al ERG? Que el 50% de los pacientes con ERG no erosiva, al paciente que no ha sido demostrado su ERG, se le llama también no erosiva. El que no tiene manifestaciones endoscópicas, al que solamente tiene la clínica. No están satisfechos con IVP por síntomas no resueltos. 50%, a pesar de que está tomando la medicación, no está satisfecho. Y de ellos, el 40% con IVP, que están 2 veces al día, han aumentado la dosis por síntomas nocturnos persistentes. O sea, la mitad no está satisfecho y de esa mitad, del 40%, tuvo que aumentar la dosis porque en la noche se le dificultaban las molestias. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurría? Que había una irritación del ácido nocturno con reactivación de ese ácido durante toda la noche. Y lo otro, miren, que en sus restos sanos el pH gástrico menos de 4 persiste en menos del 15% del día, incluso con el someprazol. Había un fenómeno que era el fenómeno de tolerancia gástrica. Ya los antagonistas H2, como la ranitidina, todos aquellos, ya fueron retirados prácticamente del mercado, ya no se utilizan, porque con la misma dosis tenías un menor efecto para poder tener un pH por encima de 4, mientras que dando dosis endovenosas, por ejemplo, de omeprazol, podías hacer que se mantenga el efecto durante 72 horas, manteniendo un pH mayor a 4, pero más allá de las 72 horas, otra vez comenzaba a disminuir ese pH. Entonces, esto significa un problema para los pacientes que tienen síntomas de ERG. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran las estrategias que comenzaron a utilizar a nivel mundial? Comenzaron a utilizar entonces lo que le mencioné, el rabeprazol en su versión XR o ER, ¿ya? Que son cápsulas de liberación retardada o prolongada, para que se vayan liberando la molécula a lo largo de las 24 horas. ¿Ya? Entonces había una liberación prolongada, 5 comprimidos de 10 miligramos, hacían que haya un mejor control de la secreción ácida nocturna. Luego apareció otro medicamento, este está nuevito por si acaso, ¿ya? Está en etapa aún de investigación, que es el enantoprazol. A pesar, sabemos que son 6, ¿no es cierto? Este debería ser el 7º, que todavía está en investigación, con una vida media mayor de 8 horas hasta 14 horas en dosis múltiple. Miren, dentro de los 6 IVP, les mencioné que el esomeprazol era el que tenía mejor resultado, ¿cierto? Si no había el esomeprazol, el dexlansoprazol es su fórmula mejorada. Cualquiera de estas dos moléculas la tenemos nosotros a nuestro alcance, porque tenía una mayor tasa de curación en esofagitis erosiva hasta el del 98%, ¿ya? Y el dexlansoprazol era la mejor opción para controlar los síntomas de acidez. ¿Cuáles eran las consideraciones farmacocinéticas? Que la variabilidad de respuesta podía estar relacionada con el metabolismo del 6P2C19, y de ellos el rabeprazol era el IVP con menos dependencia, por lo que podía ser preferible en metabolizadores lentos o rápidos. Al no metabolizarse por esta vía, entonces hacía de que los efectos colaterales sean menores. De eso se trataba. Si hablamos de efectividad como tal, el esomeprazol. Si hablamos de menos efectos adversos, rabeprazol. Pero entonces todavía todo esto que les acabo de mencionar era incómodo para el paciente, ¿cierto? Porque ese 50% todavía tenía síntomas nocturnos. A partir de ahí entonces, y sabiendo de que había efectos adversos por el uso prolongado del IVP, 8 semanas volvían, y como han visto en los esquemas de los años pasados, en los libros que les he pasado, ¿no es cierto? 8 semanas de prueba, siguen los síntomas, endoscopía, persiste la esofagitis,
otras 8 semanas y a dosis doble, entonces está usando de forma prolongada ese IVP. ¿Cuáles eran los riesgos? De que uno caiga hipomagnesemia, 2 riesgos de demencia, 3 deficiencia de vitamina B12, nefritis intersticial, riesgo de neumonía adquirida en la comunidad por alteración del microbioma intestinal y 7 riesgos de fracturas óseas por reducción en la absorción del calcio debido al aumento del pH gástrico. ¿Qué significa esto? Tener el pH gástrico también sujeto o relacionado al metabolismo de la molécula que les comenté condicionaba mayor riesgo de efectos adversos. A raíz de eso, para evitar todo esto, en lo posible, es que han comenzado a salir ahora los bloqueadores de ácido competitivo de potasio. Ya no son los IVP, son los PCAPs. Y esto es lo que se va a hablar de aquí en adelante. ¿Alguien escuchó ya esto? ¿Qué se den cuenta? Son los PCAPs. Ya los IVP están quedando liquidados. Ahora lo que hay son los PCAPs. ¿Qué son los PCAPs? Bloqueadores competitivos del potasio. Entonces ustedes, o también le llaman algunos inhibidores de protones, de los receptores de protones. Los otros inhibidores de la bomba de protones. Estos son inhibidores del receptor de protones. Y entonces este actúa directamente bloqueando de forma competitiva los canales de potasio. Hidrógeno, potasio, ATPase. Este va y agarra y al potasio lo agarra. Miren, los que están en desarrollo, pero que han sido suspendidas todas estas moléculas. Los que están disponibles en el mercado, fue que me olvidé mi auto, es el vonoprazan. Tenemos en el mercado, gracias a Dios, ya. El vonoprazan es el que tenemos acá, el derivado de Pirrol, comercializado en Japón y recientemente aprobado por la FDA en Estados Unidos. Estamos hablando de información 2024, publicada en 2025. Este año fue que ha salido en Bolivia este medicamento. ¿Ya? El vonoprazan. ¿Y cuánto sale? Está alrededor de unos 12, 13 bolivianos cada uno. ¿Ah? En realidad, para la persona que lo vaya a utilizar, sí, y le voy a demostrar por qué son mejores. A eso vamos a llegar. Y otros que están en investigación, el fexuprazán y las otras moléculas que le han puesto el nombre de momento de X842. Están en fase 2 en Europa. Entonces, ¿cuál es la molécula actualmente? El vonoprazan. Para que se lo iba a lanzar. Bueno, miren. ¿Qué había sido los PCAPs? Bloqueadores competitivos del potasio. Bien. Entonces, miren cuáles eran los IVP convencionales. Requerían de 3 a 5 días para lograr una inhibición máxima y constante de la secreción ácida. En las hemorragias digestivas altas hay la administración de IVP en bolo y lo que son en infusión. Y la literatura menciona por 3 días, porque en 3 días alcanzaba, ¿no es cierto?, el efecto máximo para que el pH esté mayor a 4. Los PCAPs se absorben eficazmente y se acumulan rápidamente en las zonas parietales. Y miren, el IVP convencional, ¿cuánto tarda? 3 a 5 días. Los PCAPs, 4 horas para llegar a un pH de 7. 4 horas para alcanzar un pH casi de 7. El pH nocturno promedio mayor a 4 el día 1, con vonoprazan 20 miligramos, 80%. Con esomeprazol solamente llegó al 50%, rabeprazol 45%. ¿Hasta cuánto es el objetivo de alcanzar el pH Bueno, no nos vamos a ir más allá, ¿no es cierto? Imagínense todo el resto de las funciones que se alterarían, ¿no?, a nivel del estómago. Pero ¿qué es lo ideal? En los casos que hay esofagitis, hay contenido ácido que está lesionando el esófago, está alterando su estructura y eso se convierte, ¿no es cierto?, en un mal vivir en su estilo de vida de esa persona, su evolución y su pronóstico y el riesgo que sean lesiones premalignas en poco porcentaje de un esófago de Barrett no deja de ser alarmante. Llegar a un pH casi normal de una persona, eso es un logro en la medicina. ¿Cuánto pH normal en la persona?
Especial de 45. Llega a 7. ¿Tenemos que tomar en cuenta el pH del esófago? Es el del esófago el que estamos hablando. Esto que ustedes están viendo acá ha sido demostrado a través de estudios de impedanciometría, a través de pH-metría. No hay otra forma que lo hayan podido demostrar. Miren los efectos superiores en los síntomas nocturnos de alergia. Lo que con los IBP, esa era la molestia en el 50%, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Sí. El vonoprazan tiene efectos superiores sobre los síntomas nocturnos en comparación con los IBP. El pH nocturno medio superior a 4 después de la administración del día 1 fue mayor con vonoprazan que en relación a los otros dos, como en esta gráfica. Entonces, por lo tanto, el medicamento que tenemos al alcance en este momento es que está revolucionado a nivel mundial. Ahora, entre los IBP, si nos ponemos a ver, los estudios que se han hecho a nivel mundial no han sido como omeprazol como tal, pero es el que más se utiliza. Y encima, dentro de lo que se utiliza, el que más lo compran es el Indol o las fórmulas genéricas. Las fórmulas genéricas son diferentes a las comerciales, sí, en relación a la molécula y la capacidad, en la cantidad de absorción de esa molécula que vaya a tener. ¿Qué significa eso? Si es una molécula, evidentemente, hay algunas que son más caras que otras, no se va a absorber el mismo porcentaje que en una molécula genérica. Eso es lo malo. Entonces siempre debemos tratar de encontrar algo intermedio que nos ayude a acercarnos a lo que está comprometido esa medicación. Ok. ¿Se entendió la actualización? Fácil, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver discusión clínica. Pero entonces las reacciones adversas en los IBP y las PCAPs siguen siendo las mismas. En los PCAPs, al no metabolizarse de esa misma manera a nivel hepático, los efectos colaterales son menores, pero no ausentes tampoco. Toda situación que aumente la acidez dentro del estómago va a condicionar efectos colaterales, pero no en la misma medida. Por eso es que ahora se está prefiriendo, a pesar de que el pH lo lleva cerca a 7, ¿ya? Se está prefiriendo utilizar más los PCAPs. ¿Listo? Doctor, ¿hasta cuándo tendría que durar el tratamiento utilizando esto? La guía de ERGE habla en relación a los PCAPs ahora 8 semanas. 8 semanas, sean con EBP o sean con los PCAPs, visto en el tratamiento antisecretorio. ¿Y cuál deberíamos elegir? El que se está haciendo en lo que se ha puesto a estudio. En este caso, el que tenemos nosotros y el único que hay en el mercado en todo Bolivia y con el que se han hecho los estudios, en este caso con las actualizaciones, es el vonoprazan. ¿Con esto? El vonoprazan. ¿Ya? Tanto hablaba de los criterios de evidencia, creo que había uno que tenía que tener una puntuación mayor a 80 de flujo diario, ¿no? Y se comentaba que un reflujo normal en una persona sana es de aproximadamente 40. Menos de 40 episodios de reflujo en 24 horas. Ese monitoreo, ¿cómo se hace? Porque realmente la persona tiene que estar pendiente de cuántas veces está... No, nada, o sea, nadie de nosotros lo va a contar ni se va a dar cuenta, menos en el sueño, ¿no? Que es donde más ocurre, ¿no? Cuando estamos en posición de cúbito, ¿no? Dorsal. Lo que pasa es de que a través de estas pruebas lo que se miden son los tiempos de exposición. En las puntas de estas sondas tienen unos chips, esos chips lo pasan a las computadoras y en la computadora te hace el diagrama, ¿no es cierto?, a lo largo del día cuántas veces ha ido exponiéndose tu esófago al pH, ácido, no ácido, etc. ¿Sí? Entonces son estudios fantásticos, son nuevos, tenemos acceso a ese estudio. Una consulta más, ¿cuánto sería el rango de tiempo para determinar que es crónico o es agudo? No hay eso de crónico o agudo.
Hemos visto la clasificación. No habla de crónico agudo, no hay un ERG agudo. No. Agarraste y te mandaste una chupa bebida, lo que le llamen ustedes, un año nuevo, por decirle, con chancho, y a las 5 de la mañana fricasé y remandaste con cerveza y todas esas cosas. Vas a tener reflujo, pero no significa que tengas la enfermedad. No puedo catalogarte como enfermedad. Era para tomarlo en cuenta cuando ya tratar de ver signos de malignidad cuando ya se hace persistente, desde cuándo más o menos puedo determinar que el paciente tiene un reflujo persistente y sospechar que tal vez pueda tener un... No se utiliza el término persistente, se utiliza el término refractario. Refractario es después de 8 semanas que hiciste un tratamiento antisecretor, listo, después de 8 semanas no hubo mejoría. Y entonces ahí se utiliza el término refractario. Veo todos los factores de riesgo que tienen que manejar, todas las medidas higiénico-dietéticas, y veo si ese paciente, por último, si es candidato a una duplicatura. ¿Ah? Exacto. ¿Perdón? Puede tener otro tipo de efectos, ¿no es cierto? Inclusive hasta relacionado a los procesos infecciosos. Lo que hay que entender en estos casos es el beneficio que va a tener el paciente para el control de los síntomas. Entonces, desde ese punto de vista es lo que han hecho este consenso. Y esto de acá, 2024 es lo último que se está utilizando. Los IVP están quedando obsoletos. Muchísimo mayor. Y el efecto acá se lo he puesto. El efecto aquí está. No solo miren, mientras que con un IVP necesito 3 a 5 días para alcanzar una buena dosis y una mejora de los síntomas, con los BCAPs solamente lo puedo tener en 4 horas. Y ese es un beneficio para el paciente. ¿Cada cuánto se debería hacer? Una vez al día. Todo se comienza en IVP, o sea, los BCAPs, una vez al día. En relación a estos cambios fisiológicos que provocan el medicamento, el tipo de alimentación que va a recibir el paciente durante todo el tratamiento tiene que ajustar. Ni usted ni yo lo vamos a dar el plan de alimentación. Dentro de toda medida general de un paciente que tiene ERG, tiene que ser evaluado por un nutricionista o nutricionista. Tiene que tener un plan de alimentación. ¿Ya? Ayer a la consulta me llegó una paciente diabética, 50 años, totalmente descontrolada. La señora decía, tomo mi medicamento, hago ejercicio, duermo bien, pero no me alimento adecuadamente. No alimentarme adecuadamente significa de que yo mismo, en base a lo que creo, como eso. Y entonces cuando una persona dice, bueno, dejé de comer grasa, dejé de comer harina, dejé de tomar soda, dejé las bebidas alcohólicas, dejé de comer gran cantidad de cosas que antes comía, lo único que están haciendo es infravalorando las metas calóricas, están infravalorando la cantidad de requerimientos proteicos diarios que se necesitan. Una paciente diabética, en la guía de la ADA 2026, cuando nos toque llevarse, los voy a mostrar, ningún médico puede dar plan de alimentación a un paciente diabético. No se atreva. ¿Qué puede dar entonces? Recomendaciones. Y tiene que explicarle eso al paciente. Yo no le puedo dar plan de alimentación. Un plan de alimentación consta de 5 tiempos por día. Consta de una estructura, de una bioimpedancia. Cuenta de un control de composición corporal. No podemos hacer nosotros eso. De la misma forma, este tipo de paciente sí o sí necesita
un nutricionista para que le elabore un plan de alimentación. Vigilar todos los factores de riesgo y todo lo que ya ustedes han visto en el cuaderno, que son todas las medidas generales. Tengo una pregunta más. Entonces, la prueba por gastroesofágica, después de las 8 semanas, ¿se mejora? ¿Podemos decirlo que es curable o luego va a volver a recaer a algún momento? ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde es lo que quiero llegar? 3 condiciones son las que puedo encontrar, que me pueden definir una esofagitis grado B, C, D, una estenosis esofágica péptica o un esófago de Barrett. El esófago de Barrett no vas a poder volver a estar. Una estenosis esofágica péptica tiene que hacerse intervención, pero una esofagitis grado B, C y D sí. Entonces, debo tener que hacer control de síntomas. En algún momento debo quitar los síntomas, sí. Voy subiendo. La mayoría de los pacientes llegan a dosis doble. Y luego tengo que volver, cuando hay control de los síntomas, llegar a la dosis mínima efectiva. ¿Para qué? Para el control de los síntomas. Haciendo controles posteriores también del daño que se haya hecho. Si ha habido a nivel endoscópico de demostración, debo hacerles. Si ha habido alteraciones a nivel de la impedanciometría, debo volver a hacerlo. ¿Cada qué tiempo? Cada 6 meses. Y si es para preparación quirúrgica, no solamente la impedanciometría, sino también la manometría esofágica de alta resolución. El tratamiento solamente va a estar principalmente enfocado en estos PECAMS, pero aparte de ¿qué otro tipo de tratamiento va a recibir este paciente? Obviamente supongo que... Imagino que debe referirse a los procinéticos, hay los procinéticos, hay los estudios de probióticos, están lo que es la mosaprida, la metoclopramida, la domperidona, todos ellos, ¿listo? Ninguno va a ayudar con la mejora de las lesiones esofágicas. Ninguno. Entre los 3, metoclopramida, domperidona y mosaprida, ¿cuál de los 3 ha tenido mejores resultados para ayudar a que haya mejor vaciamiento gástrico? Que eso sí puede ser algo adicional o coadyuvante al tratamiento principal farmacológico. ¿Cuál de los 3 creen? ¿Ah? Metoclopramida, ¿no es cierto? En tercer lugar, la mosaprida, y por tiempo prolongado se pensaba de que la mosaprida podría ser mejor, pero no fue así, que es el refluxivo. Después la domperidona es la segunda opción a la metoclopramida. Lo malo de la metoclopramida es que tiene como efectos colaterales extrapiramidalismo. Entonces, ese es un inconveniente que cuando se utiliza en una persona de la tercera edad medicada pluripatológica, que pueda tener mucha reacción neurológica extrapiramidal. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ya lo saben. Entonces los medicamentos que usaríamos serían para prevenir las complicaciones. ¿Perdón? Los medicamentos que usaríamos serían para prevenir complicaciones. A ver. Si hablamos de prevención de complicaciones, una esofagitis grado B, para evitar de que llegue a un grado B, para evitar de que sangre, para evitar de que contribuya a un mayor riesgo de tener un esófago Barrett, desde ese lado, sí. Pero la principal razón de dar la medicación es para revertir los síntomas, para mejorar la calidad de vida, para mejorar, claro que sí, le he dicho que sí, excepto si es un esófago Barrett o si es una estenosis, ya deja de ser el tratamiento solamente clínico, ¿no? Entonces hay que ver la condición. Pareciera que el DRG fuera una situación fácil de manejar, pero es algo que se está estudiando cada vez más. Y si es algo que está apareciendo con nuevas situaciones, es porque hay mucha cantidad de pacientes con esta patología que son subdiagnosticadas. Y no es tan fácil, no es decir, yo me abrazo y listo, vaya a su casa y listo. El problema es cuando después de 8 semanas vuelve a tu consulta, no puedo dormir, sigo igual. Con respecto al uso paralelo de los inhibidores de la bomba de protones y aparte de los antiácidos como
el hidróxido de aluminio, el carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, también lo han puesto a prueba en combinaciones con esto. Inclusive, el hidróxido de aluminio es el que tiene menos efectos, efectos sobre la secreción ácida. El sucralfato hace como una cubierta ácida, pero el hidróxido de aluminio no va a ir a actuar tanto a nivel del esófago, sino más bien a nivel del estómago, igual que el sucralfato. Y yo donde quiero es ir a reparar el daño que ya está establecido y por el cual lo catalogué como una ERG en el esófago. Casi no se utiliza, a no ser de que demuestre una lesión en el estómago como tal. Pueden haber lesiones como igual al mismo tiempo. Asociaciones de ERG con otras condiciones. Depende de la patología, pues ya sería, ¿no? Por ejemplo, si es un bebedor, yo puedo tener desgarros de Mallory Weight también, ¿no es cierto? Laceraciones además. Puedo tener gastritis también erosiva, gastritis crónica, depende mucho del tipo de patología que tenga. Y ahí la importancia de hacer la endoscopía en primer lugar, ¿no? Al margen de que voy a evaluar el lumen del esófago, ver qué hay más ahí en el estómago, ¿no? Muy bien, jóvenes. Reúnanse. Agrupen.